En este mundo existen eventos abominables que, a pesar del esfuerzo máximo de nuestra razón, resultan inexplicables. Hipótesis para explicarlos hay muchas, pero ninguna resulta satisfactoria del todo. Ya sea un terror colectivo ocasionado por la ignorancia y la desinformación, o bien una situación real que embarga nuestras vidas, lo cierto es que nosotros somos incapaces de comprobar su veracidad. Esos eventos permanecen como un misterio, y en varios casos, estos además son catalogados como sobrenaturales. La comunidad científica considera que este tipo de anomalías, a pesar de la falta de evidencia necesaria para demostrarlo, no pueden ser atribuidas a causas que superen las leyes de la física, arguyendo que los fenómenos paranormales no son más que charlatanería. Decidir creer o no en tales casos depende del desarrollo propio del criterio de cada persona, pero lo cierto es que enfrentarse con situaciones que de primera impresión parecen reales es algo que paraliza nuestra razón y puede inundar nuestras almas con el más tremendo de los horrores. La maldición del 112 de Ocean Avenue. El terror de Amityville. Buenas noches. El 14 de noviembre de 1974 en Long Island, Nueva York, fueron descubiertos por la policía 6 cadáveres en la residencia ubicada en el número 112 de Ocean Avenue. Un matrimonio y 4 de sus hijos yacieron muertos en el interior del lugar. Se trataba de la familia DeFeo. La causa de cada muerte era la misma: disparos con un arma de fuego. El hijo mayor de aquella familia, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, había acudido a un bar clamando auxilio a la comunidad presente, pues aseguraba que al llegar a casa había encontrado los cuerpos de sus padres en su habitación. Uno de los presentes llamó a la policía, que al comenzar la evaluación de tan terribles circunstancias, descubrió que el resto de la familia también había sido aniquilada a tiros. Las víctimas eran Ronald DeFeo, de 43 años, su esposa Lois, de 42, su hija mayor Dawn, de 18, su hija menor Allison, de 13, Mark, el hijo de 12, y John, de tan solo 9 años. Las víctimas se encontraban en pijama y permanecían en sus respectivas habitaciones. La policía tenía la hipótesis de que todo aquello se trataba del acto cometido por alguien que buscaba el exterminio completo de la familia, y mantuvieron bajo custodia a Ronald Jr., quien declaró que todo debía ser culpa de algún asesino a sueldo. La urgencia de indagar a profundidad para resolver aquel caso dio paso a interrogatorios, y en el testimonio ofrecido por Ronald Jr. comenzaron a encontrarse diversas contradicciones. Finalmente, confesó que era el autor del asesinato múltiple. Durante el juicio, Ronald Jr. aseguró que los asesinatos se los había ordenado una voz en su cabeza. Él, actualmente, sigue una prisión de Beekman en Nueva York, y allí cumplirá su sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, esto es apenas la superficie de un terror mucho más profundo. La residencia del número 12 de Ocean Avenue consta de 3 pisos y 5 habitaciones. Antes del asesinato, la propiedad estaba valuada en $75,000, lo cual era una fortuna para aquella época. El crimen de Ronald Jr. había hecho descender el valor de la propiedad considerablemente, pues nadie quería vivir en un lugar donde una familia murió a manos del primogénito. Al ser una casa muy amplia y tener un precio accesible, la familia Lutz decidió adquirir el lugar y mudarse allí en diciembre de 1975. George y Kathy Lutz se mudaron junto con sus hijos Daniel, Chris y Melissa. Creían haber aprovechado una ganga. Sin embargo, poco tiempo después comenzaron sucesos muy desconcertantes que sometieron a mucha atención a la familia Lutz. Durante varias noches, George escuchaba que la puerta principal de la casa se abría. El modo tan imprudente del portazo le hacía pensar que alguno de los chicos había salido a hurtadillas y entrado de vuelta a la casa. Para averiguar quién era, bajó una noche para confrontar a la persona que estaba saliendo tan tarde.
¿Cuál no fue su desconcierto cuando descubrió que el perro de la familia, Harry, estaba echado ante la puerta, profundamente dormido? Era imposible que alguien hubiera entrado allí. Desde entonces comenzó a cerrar con llave la puerta y vigilaba celosamente a los chicos desde la hora de acostarse. A pesar de su exhaustiva vigilancia, ninguno de ellos era el causante de aquellos portazos, que coincidentemente sucedían a la hora aproximada en que Ronald DeFeo Jr. había asesinado a su familia poco más de un año atrás. Aproximadamente por el mismo tiempo, la hija menor Melissa comenzó a jugar con un amigo imaginario de nombre Jody, quien se asemejaba a un cerdo según ella. En la noche de Navidad, George se encontraba en el patio. Al levantar la mirada, vio a través del vidrio de la ventana a su hija Melissa en su habitación del segundo piso. Sin embargo, detrás de ella había alguien, o quizás sería más apropiado decir algo detrás. Un ser antropoide cuya cabeza se asemejaba a la de un cerdo estaba parado detrás de Melissa. Totalmente aterrado e incrédulo de aquello que sus ojos habían contemplado, George Lutz corrió escaleras arriba. ¿Qué ocurriría si el amigo imaginario de la pequeña resultaba ser real? Angustiado, subió de 3 en 3 los escalones y irrumpió en la habitación de la niña solo para descubrir que ella estaba dormida a pierna suelta. No obstante, la silla mecedora donde su madre solía sentarse para leerle un cuento antes de dormir estaba meciéndose lentamente. Tras aquellas tenebrosas experiencias, los Lutz contactaron al abogado de Ronald DeFeo Jr. para que les contara la versión del asesino sobre el macabro suceso. Fue de esa manera que se enteraron de que Ronald Jr. escuchaba voces extrañas en su cabeza y que aseguraba haber tenido alucinaciones sobre su hermana Dawn asesinando a los demás junto con un hombre. Los Lutz creyeron que eso únicamente significaba un desesperado intento del asesino por demostrar fallidamente su inocencia, aunque todavía seguían consternados por haber visto al amigo imaginario de su hija a través de la ventana. Se pusieron en contacto con Ed y Lorraine Warren, 2 investigadores de fenómenos paranormales, quienes aseguraban que esa casa estaba maldita por las almas en pena de la familia asesinada. Ellos intentaron bendecir el lugar para deshacerse de los espíritus, pero George escuchó voces que le suplicaron que se detuviera o habría serias consecuencias. Volvieron a intentarlo una segunda vez, y en aquella ocasión el sacerdote que les ayudó despertó con diversos cardenales a lo largo del cuerpo, como si alguien lo hubiese golpeado durante la noche. Por otra parte, los dos tuvieron una suerte más terrible. En medio de la madrugada, George despertó súbitamente. Al lado suyo, Katy estaba levitando por encima de la cama. Cuando quiso acercarse a ella, se percató de que estaba completamente inmovilizado y no podía siquiera pronunciar palabra. Además de esto, escuchó un estruendo en las habitaciones de los chicos, como si algo hubiese levantado por el aire los muebles y los hubiese dejado caer de golpe. Fue entonces que la familia Lutz decidió abandonar la casa en medio de la noche e ir a vivir con la madre de Katy. Los hechos terribles los acompañaron incluso allá, pero cuando advirtieron que varios medios de comunicación se aprovechaban de la historia, decidieron escribir un libro y publicarlo. Ante el escepticismo de la gente, ellos se sometieron a pruebas con detector de mentiras para demostrar que todo era verdad. Finalmente, contactaron a Jay Hanson y en septiembre de 1977 se publicó El horror de Amityville, una historia verdadera. A pesar de lo anterior, cuando se contrastan las respuestas de la familia en entrevistas sobre lo que les ocurrió en aquella casa, las dudas sobre la veracidad de este caso abundan. Por ejemplo, en una ocasión George Lutz aseguró que la última noche en Amityville pudo ver criaturas parecidas a cerdos voladores y otros fantasmas revoloteando por todo el lugar. Pero en una entrevista posterior, optó por decir que todo había sido demasiado horrible para contarlo. Muchos investigadores de ese ámbito
han cuestionado aquellos eventos porque sospechan que George instigó a su familia a fingir que algo estaba mal con la casa, para buscar fama y publicidad, así como obtener una ganancia por ello. La investigadora Sylvia Brown, en su libro Visitas del Más Allá, cree que, en caso de que los Lutz no estuviesen mintiendo, lo más que pudo haber en esa casa fueron tulpas, es decir, la representación de sus propios demonios internos como resultado de repetirse insistentemente que algo estaba mal con la residencia del 112 de Ocean Avenue. Los dueños posteriores de la propiedad aseguran que jamás han visto algo anormal allí. ¿Crees que en verdad algo o alguien se encargó de aterrorizar a la familia Lutz? ¿O solamente fue la avaricia de George lo que llevó a todos a inventar una historia sobrenatural solo para ganar dinero? Puedes dejar un comentario expresando tu opinión. Comparte este video con más personas. Suscríbete a Valter's Horror si deseas seguir al tanto de este y otros casos que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Careo Lux en Twitter. Un agradecimiento especial para Faraón, quien sugirió el tema para este video. No olvides que el horror de Valter apenas comienza.